Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la capacitación en herramientas de gestión y final para nuestro programa ofrecido. En esta parte vamos a ver las herramientas siguientes: los diagramas de flujo, análisis del campo de fuerza, diagrama de Pareto, histograma, carta de control, concentración de problemas, diagramas de afinidad, el balance scorecard, cuadro de malla integral, el diagrama de caja y bigotes, el diagrama de Chicago, la hoja de inspección y análisis de foto de falla y efecto. Perdón por el pequeño error de transcripción. Y el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una imagen de los pasos de un proceso desarrollado en orden secuencial. Algunos de los elementos a considerar son secuencia de acciones, servicios de material ingresando o dejando el proceso de entradas y salidas, toma de decisiones, personas envueltas en el proceso, el tiempo requerido para los procesos, mediciones involucradas, etcétera, etcétera. La etapa del ciclo sugerida en este caso es la de planificación y verificación, y en 6 Sigma la etapa de definición, análisis y mejora. El proceso descrito puede ser, por supuesto, cualquier proceso. Por ejemplo, un proceso de manufactura, un proceso administrativo, un servicio, un plan de proyecto, etc. Este tiene una aplicación con un sinfín de propósitos. Las variaciones con las que se conoce el diagrama de flujo son las siguientes. También lo conocemos como mapa de procesos, diagrama detallado, macrodiagrama, microdiagrama, diagrama de flujo funcional, etc. Las aplicaciones para un diagrama de flujo son las siguientes: para estudiar un proceso a mejorar, para comunicar a los demás cómo se debe realizar un proceso, cuando se requiere mayor publicación entre las personas involucradas del proceso, para documentar el mismo, para planificar un proyecto o para sintetizar contenido de información en una imagen fácilmente descifrable. ¿Cómo vamos a elaborar un diagrama de flujo? Primero vamos a indicar el proceso a dibujar o diagramar. Vamos a realizar un borrador de las actividades relacionadas con el proceso. Pueden comentarse desde las primordiales hasta que se provea el mínimo de detalle correspondiente. Para el paso anterior es posible ayudarse con un brainstorming, por ejemplo, como ya lo hemos abordado. El orden no es de importancia aún, pero es recomendable para mantener y recordar los pasos secuenciales. Vamos a organizar los pasos en dichas etapas secuenciales y vamos a agregar e ir modificando las flechas de unión o relación entre los procesos. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de flujo de ejemplo, que es multifuncional en este caso, o diagrama de flujo funcional, ya que va a involucrar todas las áreas contempladas. Por ejemplo, el área del cliente o la zona respectiva en la cual va a interactuar el cliente es en la solicitud y especificaciones. Posteriormente, el mismo, luego de evaluar, va a ver si acepta las características del servicio o no. Si no las acepta, se llega al final del proceso. Si las acepta, se va a elaborar la orden de trabajo en el área de administración o, por ejemplo, el departamento de administración. Si toda la información está bien detallada, vamos a pasar al siguiente paso o vamos a volver a elaborar la orden de trabajo. Una vez que nuestra orden cumpla con los requisitos, el área de operaciones va a ser quien evalúa estos requisitos y, por supuesto, va a recepcionar la mercancía de origen. Puede ser un pedido de materiales, materia prima, etc. Posteriormente, el siguiente paso es en el cual va a interactuar el departamento de almacenes. Por ejemplo, va a recepcionar el producto que haya desarrollado el área de operaciones para el almacenamiento. Posteriormente va a enviar al destino determinado de acuerdo a todos los requisitos de los pasos anteriores, y en el cual, por ejemplo, puede pasar por el área de operaciones para la recepción de mercancías en almacén, y finalmente vamos a tener la entrega final. Por ejemplo, por supuesto, este es un pequeño ejemplo, y la dificultad o profundidad de análisis puede ser mayor o menor. Consideraciones que debemos tener en cuenta cuando desarrollamos el diagrama de flujo.
Recordemos que la mejor forma de saber si está bien diagramado un proceso es aquel que se entiende fácilmente por el público objetivo o aquellos involucrados en el proceso. Por eso se sugiere que este se desarrolla con un equipo multidisciplinario. Vamos a identificar e involucrar en el desarrollo a aquellas personas clave que desarrollan el proceso como supervisores, clientes, proveedores, etc. No es necesario contar con un técnico experto. Para aquello están las personas que actualmente hacen el trabajo en el proceso que quieres uno, pero conocen a profundidad. Esta herramienta, conocida como análisis de campo de fuerzas, es la que vemos ahora. Y bueno, esta herramienta se basa en el principio que cualquier situación está sometida a fuerzas de diferentes valores. Por supuesto, estas fuerzas son opuestas, las cuales mantienen un equilibrio al proceso. Incrementando aquellas fuerzas favorables es posible inducir a un cambio positivo. La etapa del ciclo sugerida es la etapa de planificación o definición. Para elaborar un diagrama de un análisis de campo de fuerzas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer todas las ideas posibles de aquellas fuerzas dentro y fuera de la organización que puedan influir a favor o en contra de la opción o solución evaluada. Vamos a cuantificar la potencia de cada fuerza. En nuestro caso lo hemos hecho para nuestro ejemplo del 1 al 10 para fuerzas positivas y del 1 al 10 también para fuerzas negativas. De menos 1 a menos 10 en este caso para que nuestro Excel pueda reconocer las variables. Vamos a colocar las fuerzas en un diagrama proporcionalmente a cada valor determinado para cada fuerza. Y para cada fuerza en especial, la mayor, vamos a discutir y determinar cómo incrementar las fuerzas para el cambio positivo. En este caso queremos aumentar las positivas y reducir las negativas. Como vemos, por ejemplo, en el gráfico de nuestra hoja de cálculo tenemos las fuerzas negativas y positivas. Por supuesto, la fuerza número 1 tendremos que evaluarla de acuerdo a los parámetros de la organización. Por ejemplo, el estado inicial puede que se encuentre en cierto equilibrio, y para cambiar lo que vamos a hacer es reducir las fuerzas negativas y aumentar las positivas. Bien, esta herramienta conocida como diagrama de Pareto, que ya hemos visto con anterioridad al inicio de esta etapa de nuestro estudio de herramientas de gestión, lo conocemos también como análisis de Pareto o gráfico 80-20. Este es muy útil para determinar cuáles van las fallas, errores o problemas detectados son los que conllevan a mayor pérdida representada inicialmente o monetarias. Este es un gráfico de barras que consisten en las pérdidas individuales de acuerdo a cada elemento evaluado, ordenadas de mayor a menor y de izquierda a derecha, como vamos a ver más adelante. A este se agrega una línea de puntos que nos representa la pérdida acumulada de cada elemento. La etapa del ciclo en la que se sugiere implementar es en la etapa de hacer y de verificar, y en el ciclo 6 sigma en la etapa de medición y análisis. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar el diagrama de Pareto? Primero vamos a determinar qué criterios vamos a evaluar y cómo los vamos a cuantificar. Por ejemplo, número de fallas, pérdida económica, pérdida de clientes, dudas claras, etc. Vamos a decidir o determinar qué periodo se evaluará. Va a ser por día, va a ser por mes, por año, trimestral, por lectura, etc. Vamos a recolectar toda la información requerida necesaria y vamos a extraer cada parámetro y cuantificar, que quiere decir la frecuencia, cada cuánto tiempo, cada 3 horas, cada 3 días, cada mes, cada minuto. Posteriormente vamos a reordenar los valores obtenidos de mayor a menor. Vamos a determinar cuál es la acción a seguir a aquel o aquellos ítems con mayor frecuencia identificada. Y si no está claro el ítem más afectado, vamos a cambiar el criterio de efectos a pérdida económica. Por ejemplo, si tenemos la misma frecuencia para todos y no vemos alguna variable que tenga mayor significancia, vamos a tener que cambiar de variable de plazo. Por ejemplo, aquí podemos ver nuestro Excel que tenemos
7 defectos, falta de impresión, piezas rotas, la cantidad de fallas que hemos obtenido en cierto lapso de recorrido de información, y vamos a tener un valor porcentual de cada una. Por supuesto, el valor porcentual nos tiene que dar un 100% en suma, y la cantidad de fallas puede variar bastante. La idea es que el valor porcentual siempre es un 100%. Posteriormente reordenamos de acuerdo a los resultados de mayor a menor. Por ejemplo, el mal encajonado es aquel que ha tenido 100% fallas, que es el que tiene visualmente el mayor número, y vamos a colocar en ese orden en nuestra tabla. Posteriormente vemos el valor porcentual que tiene y el valor porcentual acumulado, que no es nada más que la suma del valor porcentual más el porcentaje total. Como vemos en nuestra gráfica, tenemos acumulado del 0 al 100 y el número de defectos en este caso se va reduciendo de acuerdo a la variable. Bien, vamos a continuar con el histograma en el próximo video para continuar y no hacerlo demasiado extenso. Gracias por la participación.